Buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga a todos. Qué bueno es el Señor que nos permite cada día poder compartir su palabra para que sea de edificación para cada uno de nosotros. En el día de hoy tenemos el tema, vamos a iniciar con un tema bien importante que mucho lo hablamos en la iglesia, pero de repente pues no le prestamos atención, quizás por eso no los estamos usando como debe ser. Y es el tema de los dones espirituales. Todos los creyentes tenemos dones espirituales que nos ha dado el Señor por medio de su Espíritu Santo para que funcionemos dentro de la iglesia, que es su cuerpo. Los dones son habilidades especiales dadas a cada creyente para que podamos trabajar en su obra. Estos dones nos capacitan para ministrar el cuerpo de los creyentes. Y hay diversidad de dones, hay muchos dones. Los cristianos tienen diferentes dones, por lo menos cada cristiano por lo menos tiene un don. Pero debemos tener claro que un don no es superior a otro. Porque como cuerpo de Cristo, nosotros debemos trabajar en armonía. Los dones nos deben llevar a la unidad del cuerpo de Cristo. Y si todos trabajamos en armonía, vamos a poder hacer un buen trabajo en la obra del Señor. Y quiero llevarlos a 1 Corintios capítulo 12. Vamos a leer el versículo 1. Dice aquí: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Nos está diciendo, no podemos ignorar, no podemos olvidarnos de que hay dones espirituales. Por eso quise hablar primero de la explicación de que son habilidades especiales dadas a los creyentes para que podamos trabajar en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Dice el versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Aquí estamos viendo entonces que a pesar de que en la iglesia hay diversidad de dones y cada cristiano tiene por lo menos un don, tenemos algo en común. El Espíritu Santo, el mismo Señor, el mismo Dios. Entonces, el correcto uso de los dones nos deben llevar a la unidad del cuerpo de Cristo. Pero por eso es importante, entonces, usarlos bien. Hay cristianos que tienen inclusive más de un don. Y todos, como dice aquí, proceden del Espíritu Santo. Y su propósito es edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El problema está en que, uno, no sabemos identificar muchas veces el don o los dones que tenemos. ¿Cómo los vamos a usar si no los sabemos identificar? Y otro problema es que usamos los dones mal. En vez de usarlos para la unidad del cuerpo de Cristo, nos pasa muchas veces como la iglesia de Corinto, donde los estaban usando mal, lo cual provocó la división y los problemas en la iglesia, donde unos se sentían más espirituales por los dones que tenían y menospreciaban a otros. Sin embargo, el cuerpo de Cristo debe trabajar en armonía, cada uno haciendo el uso de los dones o del don que Dios le ha dado. Es como un tablero de ajedrez, y donde falta una ficha, ya el cuerpo no trabaja en armonía. Todos tenemos diferentes funciones dentro del cuerpo de Cristo. Y la más elemental, la que pudiera ser menos, la más insignificante, es igual y tiene el mismo valor que aquellas que resaltan más. Ningún don es superior a otro, ni ninguna función dentro de la iglesia es superior a otro. Cada quien
tiene sus funciones de acuerdo al don que Dios le ha dado. Miren el versículo 12 y 13 ahí en 1 Corintios 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Y el versículo 7 dice, pero cada uno le es dada la manifestación del espíritu para provecho. ¿Qué nos quiere decir el apóstol aquí? El apóstol Pablo está comparando el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia, con los miembros del cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia, con los miembros del cuerpo humano. Cada parte tiene una función especial. Ninguna es más importante que otra y todas son necesarias en la totalidad del cuerpo de Cristo. Son diferentes, pero deben trabajar juntos, en armonía, como una orquesta. Si un instrumento está tocando mal, ya hay problemas en la armonía. Entonces, asimismo, el cuerpo de Cristo debe funcionar cada uno aplicando los dones o el don que el Señor le ha dado. Los cristianos deben evitar dos errores importantes, comunes. Uno, sentirse demasiado orgulloso de sus habilidades. Eso pasaba en la iglesia de Corinto. Había orgullo, había vanagloria por los dones que tenían algunos miembros. No debemos sentirnos demasiado orgullosos. Debemos trabajar en la obra de nuestro Señor Jesucristo con humildad. El otro error, pensar que no tenemos nada que ofrecer al cuerpo de creyentes, o sea, a la iglesia. No, hermano, yo no puedo hacer nada porque yo no tengo nada importante, yo no tengo ningún don, yo no sé qué hacer. Eso es un error, porque todos los creyentes, por eso dice, y no ignoréis acerca de los dones. Y el 7 dice, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Todos tenemos dones y todos los dones son importantes. Lo que tenemos es que usarlos en la obra del Señor. Y cuando pensamos que no tenemos nada que hacer en la iglesia, entonces estamos desperdiciando un don que el Señor nos ha dado, una habilidad, y no la estamos poniendo en manos del Señor. Los cristianos deben evitar estos errores. En lugar, que es otra cosa que hacen, de compararnos con otros, debemos usar nuestros diferentes dones juntos a fin de difundir las buenas nuevas, a fin de echar la obra de Dios hacia adelante, que la iglesia trabaje en armonía, cada quien aportando de acuerdo al don que recibió. Esto es importante. Miren el versículo 14 aquí en 1 Corintios 12. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y por eso Pablo compara el cuerpo humano con el cuerpo de Cristo. El cuerpo humano tiene muchos miembros. Cada uno tiene una función y bien importante. El cuerpo de Cristo somos muchos. Individualmente tenemos dones, tenemos habilidades, pero somos muchos. Al juntar todas las habilidades de los diferentes miembros de la iglesia, podemos hacer el trabajo que el Señor quiere que hagamos. Podemos echar la obra hacia adelante. La iglesia está compuesta por muchas personas con una variedad de dones y habilidades que deben ser usadas para la obra de Dios, no para otra cosa. Todos los creyentes tienen en común algo: la fe en Cristo. Esto es esencial para la unidad de la iglesia. Y dice aquí el versículo 13 que somos bautizados por el Espíritu Santo. Al formar parte del cuerpo de Cristo y tener morando en nosotros el Espíritu Santo de Dios, al haber recibido a Cristo como Salvador personal, fuimos bautizados
en el Espíritu Santo. A todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Eso nos hace pensar en la unidad. Todos bebimos del mismo Espíritu. Cuando creímos en Cristo, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Todos. Entonces aquí debe preponderar, debe manifestarse, debe trabajarse en unidad, porque somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. La cabeza es Cristo, pero nosotros como cuerpo somos muchos miembros, pero somos un solo cuerpo. Y todos juntos debemos trabajar para la obra de Dios. Tenemos diferentes dones, pero tenemos la misma meta. La meta, la vida eterna con Cristo. La meta aquí en la tierra, trabajar, glorificar a Dios con los dones que se nos ha dado. Miren el versículo 18, dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Hermano, tú tienes dones. Dios te los dio como Él quiso. Tú no puedes hacer otra cosa que usar tus dones. A veces queremos hacer cosas con habilidades que no tenemos. Sin embargo, Dios nos dio un don para que nosotros hagamos la obra. Como Él quiso. No es como yo quiero. Es como Dios quiso. Así recibimos dones. Y todos son importantes. Miren el versículo 25 y 26. Dice aquí, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Esto es importante. Cuando hay unidad y un miembro recibe honra, todos los miembros se deben gozar. Porque tenemos un mismo espíritu. Cuando un miembro se duele, todos los miembros también deben acompañar en el sufrimiento a cada uno. Como dice en Romanos, llorad con los que lloran y gozaos con los que se gozan. Esa es la unidad del cuerpo de Cristo, porque tenemos dones y tenemos un solo espíritu. Y todos son importantes. Aquí habla Pablo comparando los miembros del cuerpo, donde dice que a los más, aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Ciertamente, todos los miembros de nuestro cuerpo son necesarios. Si a usted le falta una mano, no trabaja igual. Si le falta una pierna, tampoco. Entonces, así como todos los miembros del cuerpo son necesarios para que nuestro cuerpo trabaje adecuadamente, todos los miembros de la iglesia, todos los miembros del cuerpo de Cristo deben trabajar con sus dones y habilidades que Dios le ha dado en unidad para que la obra del Señor salga adelante. Ninguno es más importante que otro. Todos los miembros son importantes en el cuerpo de Cristo. Pregúntele al Señor cuál es su don. Descubra cuál es su don. Allá en Romanos de Romanos 12:2 dice que tenemos que transformar nuestra mente para que conozcamos la voluntad de Dios agradable y perfecta. Transforme su mente, conozca el don que tiene y úselo para la obra del Señor, para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, para que glorifiquemos a Dios con las habilidades que Él nos ha dado. Que Dios le bendiga.